Hola, mis amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con el doctor José Carvajal, proctólogo muy famoso aquí en Guadalajara. Bueno, aquí con Susana a distancia, ¿verdad, doc? Nos saludamos. Exactamente. Vamos a quitarnos un poquito esto para poder platicar, al cabo estamos retirados. Doc, me gustaría que nos platicara un poco sobre lo que es la hemorroides. Ya ve que muchos, o se conoce más o menos, o mucha gente la conoce como almorranas. No sabe por qué le dicen almorranas o algo así. La verdad es que no, pero es como un término coloquial que mucha gente las conoce con ese nombre, pero el nombre científico es hemorroides y precisamente se llama así porque el síntoma principal es la hemorragia, es el sangrado. Por eso ese es el término correcto, hemorroides. Hemorroides. Y no sabe por qué la gente, oye, que traigo almorranas y que, ¿por qué le dirán así ese Pues término? es un término que se ha ido pasando Así como de coloquialmente. los abuelos, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que así le llamaban antes y pues mucha gente la Se sigue le quedó. conociendo con ese nombre precisamente. Nos han preguntado aquí mucho y quieren saber pues de dónde viene, cómo proviene, qué es. Y pues usted que está bien empapado, que bueno, usted trabaja en esto, Pues sí, nos exactamente. podría dar una... Es mi área de trabajo porque bueno, básicamente comentar que todo el mundo tenemos hemorroides. ¿Sí? Las hemorroides están ahí, es parte del cuerpo, es parte de la anatomía. Tienen una función particular, pero cuando se inflaman, entonces es cuando decimos el paciente tiene hemorroides. ¿Sí? Y se pueden inflamar por cosas tan sencillas como unos días con diarrea. ¿Sí? El estreñimiento es de las principales causas. Alimentos irritantes, estar mucho rato parados, cargar cosas pesadas, eh, alimentos como dijimos que provocan estreñimiento. El estreñimiento sería de las principales causas para que se estén inflamando las hemorroides. Haz de cuenta que las hemorroides son como bolsitas de piel y esas bolsitas de piel están rellenas de vasos sanguíneos, arterias y venas. Y el problema es precisamente eso, circulación, cuando es muy similar, es muy parecido a los problemas de las varices en las piernas. ¿Sí? Cuando hay una mala circulación, estas varices se empiezan a dilatar y ocurre algo muy similar con las hemorroides. Pero bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que eh, estas venas que tienen que regresar la sangre desde las hemorroides otra vez de regreso hacia el corazón, cuando hay problemas de circulación, entonces esta sangre se empieza a estancar ahí abajo y se empiezan a edematizar. Y entonces cuando el paciente o la persona empieza con síntomas. El síntoma más importante, si así le podemos llamar, pues es el sangrado. Entonces, ¿a quién afecta? Pues afecta a cualquier persona, puede afectar. Hasta niños también. Hasta niños, no es tan frecuente, pero Pero hasta sí se niños. puede dar el caso. Sí se puede dar el caso. Se supone y dicen los libros que entre más es la edad adulta, es más frecuente o es más la incidencia de las hemorroides. Se supone que a partir de los 50 años, la mayoría, hasta un 35% de personas, en algún momento han tenido algún problema con sus hemorroides. Yo lo que veo en la consulta, la mayoría de mis pacientes están entre los 30 y 40 años. Yo creo que tiene que ver mucho el factor de la alimentación, el factor de a veces poca actividad física, falta de fibra en la alimentación, alimentos irritantes, cosas que pues todos los días, ¿no? Café, alcohol, cosas demasiado condimentadas, demasiado irritantes, empiezan, no de un día a otro, pero sí van inflamando poco a poco y de repente el paciente pues un día va al baño y lo que ve es una rayita de sangre o una gotita de sangre. Se pueden manifestar con sangrado, por ejemplo, nada más en el papel, gotitas que caen en la taza del baño, o ya de plano un sangrado más importante, depende de la cronicidad del problema. Entonces, básicamente afecta tanto a hombres y mujeres, yo creo que un 50 y 50 a cualquier edad,
¿sí? Los libros dicen que más a los mayores de 50 años, pero puede ser a cualquier edad. Y obviamente pues los factores tanto de la alimentación como los hábitos tienen que ver en esto, ¿sí? Por ejemplo, uno de los, pues no hábitos, sino mala costumbre, que últimamente es muy frecuente ver, que es estar mucho rato sentados en la taza del baño viendo el celular. Ahorita todo el mundo lo hace, para que no lo hagan mis amigos. Exactamente, eso es una de los Se factores. ponen a chatear ahí, se ponen. Mi hija y mi esposa sí se la pasan una media hora en el baño y estoy tóqueles y oye, ¿qué pasó? Pues, es más, ya les dije, prohibido meter el celular al baño. La verdad es que sí, todo el mundo se la pasa ya. Es de los factores que podemos cambiar y eso hace que haya menos incidencia de hemorroides. ¿Cuál sería la explicación lógica? La explicación lógica es que aparte del problema de circulación de las hemorroides, el tejido de sostén de esas bolsitas, el hecho de estar sentados en la taza del baño durante largos periodos de tiempo hace que se vayan colgando cada vez más hasta que el paciente pues un día de repente nota que algo se sale a la hora de la evacuación, ¿sí? Que eso ya es como un grado, ya no el grado inicial, sino el grado intermedio, por así decirlo. No es grave, sino intermedio. El grado grave es cuando todo el tiempo están de fuera las hemorroides, ¿sí? El grado leve... ¿Qué viene siendo las hemorroides? Como una bolsita que se sale... Fíjate, voy a enseñarles esta imagen que normalmente... Para tener más... Están más empapados en esto un poco. Se las enseño a los pacientes muy bien. aquí en la consulta. Digamos que esto es un corte un poco más, del recto, ¿sí? Y del ano. El ano son los últimos 3 centímetros. De donde está esta línea, ¿sí? Que se llama línea dentada, hacia abajo es el ano y el ano es piel. Obviamente es una piel que no tiene glándulas de sudor ni pelo, ¿sí? Y de la línea hacia arriba ya es el recto. Entonces hay hemorroides que son del ano y hay hemorroides que son del recto. Y son, como se ve ahí, básicamente como unas bolsitas. Y esas bolsitas están rellenas, como habíamos dicho, de vasos sanguíneos. La cuestión es, por ejemplo, como esa hemorroide que se ve ahí, esa bolsita, pues ya tiene algún grado de inflamación. En términos generales, aunque siempre dijimos están ahí las hemorroides, pues no tendrían por qué verse como en este caso, ¿sí? Sino más bien es como estas venitas que están en esta parte, ¿sí? Y no se ve como la bolsita esta que está acá. Entonces básicamente es unas bolsitas de piel, tanto internas como externas. Externas les llamamos cuando están exactamente en el margen del ano y se ven a simple vista los abultamientos. Y las internas se supone que son las que están de 3 a 4 centímetros hacia la parte interna y que cuando salen hasta afuera es porque eso ya es un grado intermedio o un grado avanzado, es cuando todo el tiempo están inflamadas, todo el tiempo están de fuera. Yo me imagino que la gente no se puede ni sentar porque hay unas como donitas, ¿no? Que usan para poderse sentar. Fíjate que es muy chistoso. ¿Es muy doloroso o qué? No, se supone que las hemorroides, dentro de sus síntomas, el dolor no es un síntoma predominante. Puede haber dolor cuando hay una complicación, por ejemplo, una trombosis, ¿sí? Una trombosis es que adentro de esa bolsita se rompió una vena y se inflama tanto esa bolsita que eso sí provoca dolor. Las primeras 78 horas pues puede ser un dolor muy intenso, pero el paciente lo nota porque es algo que no estaba ahí y en cuestión de unas horas se inflama demasiado. Es muy común, y eso también es parte de lo que veo frecuentemente, que cualquier persona, inclusive hasta los médicos, todos los síntomas del área ahí anorrectal lo relacionan a hemorroides y no es así. Por ejemplo, si a mí me llega un paciente que trae dolor, pues primero pienso en otras causas antes que en hemorroides, ¿sí? Y sin embargo, es muy frecuente que me toca ver aquí, el paciente empezó con dolor, va con algún médico y le receta medicamentos para hemorroides. A veces lo revisa y a veces sin revisarlo da medicamentos para hemorroides porque es lo que trae en la mente, que ese dolor o ese sangrado es debido a las hemorroides y es lo más poco
probable, ¿sí? Si el paciente trae dolor y no se ve nada por fuera, hay que buscar un chorro de causas antes que pensar en hemorroides. Las hemorroides sí pueden doler, pero la verdad es que son casos muy específicos y la mayoría de los casos de dolor es por otra situación. Y esas donitas que usan normalmente la gente es cuando tienen hemorroides, que yo les pregunto, ¿y esa donita para qué es? Y dicen, es que las usamos porque tenemos almorranas, Fíjate hemorroides, que o sentarse en una silla o sí, en a veces en es un un carro. error porque el paciente a veces me llega aquí a la consulta y me dice, ¿sabes qué? Tengo hemorroides desde hace 5 años y le andan ahí batallando con el dolor y con el sangrado, y a la hora de revisarlo resulta que no tiene hemorroides. El paciente pensaba que tenía hemorroides o inclusive alguien le sugirió que tenía hemorroides, pero a la hora de hacer una revisión, pues no tiene hemorroides. Entonces, estas donitas, pues realmente, pues es un alivio muy efímero porque realmente, no ayudan, inclusive podrían contribuir más al problema. Porque no están sentándose completos, sino la parte Exactamente. Si habíamos queda dicho, colgante, como usted dice, cuando está en el baño, ¿no? exactamente, es algo muy Queda, similar a cuando está en el baño. Exactamente. Entonces, a lo mejor sienten como un alivio momentáneo porque No están pegando no, con el asiento. no están tocando, pero hacen. Pero hasta que sino que se cuelguen. Exactamente, tal cual. Esa Wow. es parte del problema. Entonces, de repente hay pacientes que tienen, por ejemplo, una fisura anal que sí duele, ¿sí? Una fisura anal es un corte, es como una pequeña úlcera, es una cortada adentro entre la unión del margen anal y el recto. Y su cuadro clínico es de dolor y sangrado. Entonces, muchas veces el paciente piensa que es un hemorroide y ya sea que se automedique o a veces también me ha tocado que va con algún médico que no es especialista. Hasta la tele sale, ¿no? Cúrese, no sé, tal medicamento, sí. unas pastillitas. Sí. Pero si no se derivan con el doctor, que debe de ser, pues como usted dice, Sí. hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Inclusive me ha tocado ver, pues por ejemplo, que el paciente tiene una fisura anal, que es este corte, y le dan tratamiento para un hemorroide. Aparte de que perdemos tiempo, esas cremas que sí son para hemorroides agravan más el problema de la fisura. Entonces, el paciente, pues lo que habíamos comentado el otro día es, el paciente tiene que usar su sentido común. Ok, está bien, va con el médico hace su valoración, el médico hace su diagnóstico, dice que es hemorroides, está bien, y le da el tratamiento. Pero si el paciente no mejora, pues hay que buscar otras causas, hay que buscar otras opciones, porque si fuera el problema hemorroides, pues el paciente normalmente tendría que empezar a mejorar. La verdad es que, por ejemplo, de los pacientes que vemos en consulta, si llegan 10 pacientes con hemorroides, por ejemplo, yo creo que a 8 les va muy bien con tratamiento médico, ¿sí? Son capsulitas diferentes a las que anuncian en la tele, que ese tipo de medicamentos mejoran y en la mayoría de pacientes cuando están en un grado inicial el problema se resuelve. Se termina la inflamación y el paciente puede seguir su vida normal como si nunca hubiera pasado nada. No es regresivo. Bueno, como dijimos, cualquier causa, si se repite muchas veces, por ejemplo, si un paciente es estreñido y se desinflaman sus hemorroides, pero si el paciente no corrige el estreñimiento, pues a lo mejor en 6 meses, un año, otra vez va a empezar a notar, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, la mayoría de pacientes les puede ir bien, pero de eso depende mucho acudir a tiempo a la revisión, ¿sí? De repente hay pacientes que sí, pues desde que llegan a la revisión, ya sea por miedo, por pena, por desconocimiento, hace desidia, no va a su revisión y ya cuando llega, pues está en un grado avanzado, de manera que la oportunidad para el tratamiento médico pues ya no la tiene. Entonces, no se le puede convertir, por ejemplo, en cáncer, o se le puede, o que se le venga ¿cómo se llama? Que se desangre por ahí o sí, algo así. Sí, puede ser cáncer, ¿no? Cáncer no se hace. Cáncer no se hace. Ok, Sí. qué bueno. Pues Pero es que, para aclarar cosas. Sí, de repente muchos ver. pacientes, a veces ese es el temor por el que no acuden a consulta, porque no quiero ir porque el doctor me vaya a decir que es cáncer. Y no, la verdad es que la mayoría de los pacientes son cosas muy sencillas que se resuelven con 3-4 semanas de tratamiento y listo. El sangrado sí es más frecuente, de hecho me ha tocado aquí ver pacientes que llegan a la consulta y llegan ¿Sangrando? pálidos, sangrando,
Y obviamente a veces son sangrados crónicos de meses o inclusive un año, y cuando lo normal de hemoglobina es de 12 a 14, por ejemplo, pues a veces llegan con 7, con 8, muy bajos, o sea, no pueden ni caminar una cuadra porque se cansan, porque es tanto su falta de oxigenación en sus tejidos que pues, se resienten. Entonces, eso sí es importante, hacer conciencia de, ok, tengo un síntoma, voy con el doctor, y si se resuelve, perfecto, está perfecto, pero si no se resuelve, hay que ver otras opciones, porque de repente también pasa eso. Hay pacientes que empiezan con sangrado, empiezan con dolor, piensan que es un hemorroide, se automedican, o el médico también piensa que es hemorroide, le da un tratamiento y no mejoran. Y al momento de revisarlos, pues resulta que no era hemorroide, era otra cosa. A veces puede ser un cáncer, ¿sí? Entonces, la onda es acudir a una revisión, y si después del tratamiento no mejora, pues hay que ver qué es lo que está pasando. Inclusive aquí también yo le digo a los pacientes, mira, este es el tratamiento y necesitamos volverte a revisar. Uno, para ver que ya se haya resuelto el problema. Y si no se resolvió el problema, hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está evitando que el paciente mejore. Entonces, sí vale la pena estar muy al pendiente de esos síntomas. Hay pacientes de todos, ¿eh? Hay pacientes que de repente llegan aquí y me dicen, pues tengo 10 años con las hemorroides, ¿no? Y desde que los ves así dices, no, pues es evidente que hasta afuera se cuelgan las hemorroides, ¿no? Y hay pacientes que un día tuvieron estreñimiento, ese día vieron una gota de sangre y les surge que los revises en ese Es momento. como me decían, las mujeres son más de que se checan más rápido, ¿no? Uno como Sí, hombre hace más desidia y luego, sí, o las por mujeres, pena, o por pudor, o porque estoy ocupado luego, y las mujeres luego, y pues por eso ellas, usted le comentaba, ¿no? Ellas son las más sí, que sí, más, sí hay esa tendencia, y es lo que ellas yo más. veo normalmente en la consulta. Claro que a todos hay pena, ¿no? Hay un pudor, pero de repente la mujer como que tiene ese chip, y le cuesta menos trabajo venir a la consulta. Y la mayoría de pacientes, pues la verdad es que salen de la consulta muy tranquilos. Primero porque ve que la revisión pues, es muy profesional. Dos, que las revisiones no duelen. Tres, pues le dices que no tiene nada grave, nada delicado. Ya, Y cuatro, más tranquilos, si le dices sí. que el tratamiento va a ser algunas pastillitas tomadas por algunas semanas y que con eso va a estar bien, Te pues realmente relajas. salen muy contentos, ¿no? En ocasiones hay que hacer un cambio en sus hábitos, ¿no? Bajarle a cosas irritantes, ¿sí? De repente, En Chile, ¿no? por También. ejemplo, café, alcohol, chile, ¿sí? No quiere decir que el paciente no tenga que volverlos a probar, Pero a tomar. todo con Exactamente, todo con medida, ¿no? medidas. Y la verdad es que el paciente normalmente responde bien a los tratamientos, ¿sí? Inclusive hay pacientes que llegan con grados, aparentemente ya un grado intermedio, y le das el tratamiento y le va muy bien. Y para los pacientes que, por ejemplo, ya le diste el tratamiento, o que de plano llegan en un grado muy avanzado, pues está la cirugía. La verdad es que la cirugía está muy mal vista, porque la relacionan con mucho dolor, ¿sí? ¿Qué tipo de cirugías existen? ¿Están las dos? ¿La de láser también o no? Hay varias opciones, ¿sí? El estándar de oro sigue siendo la cirugía tradicional, que es quitar la hemorroide, ¿sí? Quitarla de su lugar, y se supone que de esa forma ya no va a tener por qué dar problemas. El riesgo, digamos, de una recidiva después de una cirugía que vuelvan a salir la hemorroide es de menos del 1%, ¿sí? O sea, es muy bajo el Muy riesgo, bajo, ¿sí? pero sí hay un 1%, que es nada, pues. Sí, es muy poquito, pero de todas formas ha habido alternativas diferentes, sobre todo para disminuir el dolor en los primeros días. Normalmente es una semana, ¿sí? Y si el paciente se cuida, sigue sus recomendaciones, se toma sus medicamentos, pues realmente el dolor no es tan difícil de llevar, ¿sí? Normalmente el paciente, yo les pregunto, ¿cuánto le pondrían de calificación a su dolor del 1 al 10? La gran mayoría de los pacientes me dicen un 3 o un 4, o sea, es un dolor que está ahí, es una sensación incómoda, pero que no llega a ser un dolor intenso. Y que llegando a la semana, normalmente es el parteaguas para que de ahí en adelante el paciente ya hace sus actividades normales, puede evacuar, bueno, de hecho puede evacuar desde el mismo día de la cirugía, ¿sí? De hecho, dentro de las recomendaciones para que no haya dolor, precisamente es eso.
no estar pujando mucho al momento de la evacuación, ¿sí? Digo, pues tú ya pasaste por una cirugía en esa área. Exactamente. Y realmente sí se nota, cuando el paciente se cuida, se nota perfectamente. Normalmente el paciente, su primera consulta es a los 8 o 10 días y el paciente normalmente llega caminando y se sienta normal. Tú le preguntas cómo se la pasó en su primer semana, pues a lo mejor las evacuaciones era el punto que les incomodaban, pero con sus medicamentos, sus baños de asiento, que también es súper importante, ¿sí? Es sentarse en agua tibiecita 10 minutos después de la evacuación, pues eso hace que el paciente le vaya bien, ¿sí? Y aparte tenemos otras alternativas, por ejemplo el láser. El láser está muy bien porque realmente se ha estado viendo muy buenos resultados con el láser. Muy rápida, ¿no? Más rápida. La recuperación es casi la mitad o un poquito menos de la mitad en tiempo de una cirugía tradicional. Inclusive las molestias del láser, si decíamos que con la cirugía tradicional el paciente dice que tiene un 4 de dolor, pues con el láser dicen un 2, ¿sí? Pero igual se tienen que cuidar, o sea, tienen que hacer sus baños de asiento, tienen que hacer tomarse sus medicamentos, evitar estar pujando. La primera semana sí pueden caminar, pueden estar sentados, pueden estar acostados, pueden estar parados, pero no se recomienda que caminen por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues el roce puede ocasionar inflamación. Hay pacientes que los primeros 4 días, por ejemplo, están súper bien, ¿sí? No tienen ninguna molestia, van al baño, evacúan, no hay dolor. Y de repente, el 5.º día empiezan con algún síntoma, alguna incomodidad, al 6.º día más, al 7.º día más, es que algo está pasando, ¿sí? Y ahí hay que ver qué es lo que está pasando. No están siguiendo bien las recomendaciones. Exactamente. Si está pujando de más, ¿sí? Y para eso hay medicamentos pues, para que no esté pujando, ¿sí? Algún laxante. Si está comiendo cosas irritantes que al momento de salir la materia fecal están inflamando ahí, ¿sí? O me han tocado pacientes que por el temor a que se infecten se lavan muchísimo, inclusive con cosas para curar heridas, por ejemplo como isodine. Entonces son heridas que están en un sitio contaminado pero no se infectan, ¿sí? No se infectan, entonces es rarísimo que se infecten. Siguiendo las recomendaciones normales, agua y jabón durante el baño, su limpieza después de la evacuación con toallitas húmedas se recomienda, hacer su baño de asiento después de la evacuación. Eso hace que el paciente se la pase tranquilo la primera semana y ya pasando la primera semana, pues prácticamente ya están del otro lado. Casi su vida normal. Sí, exactamente. A lo mejor lo único que todavía faltaría, pues por ejemplo el ejercicio, ¿no? O de repente también hay pacientes que tienen que esperar un poquito para otro tipo de actividades físicas, ¿sí? Pero en general es una semana el tiempo que yo le llamo de adaptación para que se puedan recuperar, y pasando esa semana pues el paciente puede regresar a trabajar, puede ya comer alimentos un poquito más sólidos, si así le podemos llamar, ¿sí? Un cafecito al día, por ejemplo, cosas por el estilo, pero sí es importante que se cuiden la primera semana. Entonces, en conclusión, es un problema de salud muy frecuente, pero que la mayoría de las ocasiones depende de nosotros, por los hábitos, ¿sí? Evitar el estreñimiento, evitar estar mucho rato sentados en la taza del baño. Mis amigos, no se pongan con su celular ahí a ver lo que se ocasionan. Exactamente. Nada más trabajo al doctor. Exacto. Sí, entonces, doctor, es mejor, ¿eh? Pues mira, fíjate que la onda es ayudar a todas las personas. Sí, claro, estoy bromeando, pero. Y la digo, verdad para es que no se pasen tanto tiempo. Exactamente. Pero hay cosas que se pueden hacer y que al paciente le van a ayudar para que no tenga molestias. Y si en un momento dado ven algo, ven un síntoma, pues no lo dejen pasar tanto tiempo, ¿sí? Como decíamos la vez anterior, cualquier cosa, bueno, de mi área proctológica, del colon y del recto, aunque sea cáncer, si el paciente acude a tiempo a su revisión, le va bien, ¿sí? Entonces, inclusive hay pacientes que, pues hasta unas hemorroides, o sea, el paciente acude a tiempo, pues con un tratamiento de 3 o 4 semanas va a estar bien. Inclusive si ese paciente deja pasar 6 meses, un año, por la pena, por lo que sea, acude a revisión, a lo mejor ya el tratamiento de cápsulas ya no va a ser suficiente, y entonces hay que pensar en otras opciones, ¿sí? ¿Cómo ves, Enrique? Doctor, me gustaría, no sé, para que les diera su teléfono, su mail a las personas que nos están viendo aquí en Guadalajara, Jalisco, México,
Igual, si tiene alguna duda, pues pueden escribirle su mail, nos va a pasar su mail, su teléfono, su domicilio para que estén en contacto con el doctor. Cualquier problemita, cualquier cosa, yo se lo recomiendo. A mí me operó él 1000%. Así es que, por favor, doctor, pásenos Gracias. sus datos. Mira, estamos en la unidad médica Monraz, en el complejo médico Monraz, en contraesquina del Hospital Ángeles del Carmen, atrás de Plaza México. Los teléfonos son 33 1600 2042 y el correo electrónico es albertocarvajalprocto@gmail.com. ¿Sí? Ahí estamos a sus órdenes. A veces respondemos dudas. Hay pacientes que orientamos sin necesidad de que vengan a la consulta. La verdad es que estamos en el plan de poder ayudar. Bueno, entonces, mientras está en nuestras manos, estamos a la orden, podamos ayudar. Inclusive hay muchos pacientes que a veces tardan mucho tiempo en venir, y en una consulta de 30, 45 minutos, pues le resuelves todas sus dudas, se vaya muy tranquilo, ya le dijiste que no tiene cáncer, y eso ya es ir felices. Exactamente, a veces esa es la causa del insomnio, ¿no? De que Me le están dando vuelta. Porque yo No, literalmente llegan que, temblando, sí, pero sí, salen realmente ya con una tranquilidad muy diferente. Y si el problema que traen, nosotros nos encargamos de resolverlo. Y si podemos resolverlo de la forma más fácil, que es con el tratamiento médico, pues más fácil para todos. Adelante. Muy bien, como les digo, les recomiendo mucho al doctor. Aquí está el Hospital Ángeles por Plaza México, a espaldas. ¿Cuál es el domicilio exacto de esta calle? Es calle Lacandones 318. 318. Pregunten por el doctor Alberto Carvajal. Él está aquí, como ven, está a todo dar, muy a todo dar. Acaban de escribir del Perú, precisamente. Me van a mandar un mail del video pasado que hicimos. Me escribió una muchacha y dice, oye, quiero hablar con el doctor Carvajal. Pensé que era de aquí de Guadalajara. No, dice, hablo de acá del Perú. Le digo, bueno, pues mándale un mail a ver qué te dice el doctor. Lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Si con esa labor de estar informando un paciente ya se beneficia, nos damos por bien servidos, ¿no? Pero bueno, el plan es ese, que se queden con el mensaje de atenderse a tiempo y de cuidarse para no empezar a tener problemas de este tipo. Muy bien, doctor. Pues, ¿algo más que agregar? No, pues darte las gracias. No, estamos gracias ahí a usted, al pendiente y al servicio de por ser como es, porque es una persona muy profesional y bueno, y qué gusto, ¿no? Que quiera ayudar a la gente que sin cosa de querer así y hacer negocio. Pues mira, ya hemos visto que esa es la forma en que, sí, de que nos va bien. Entonces, claro, todo se regresa. Si podemos ayudar, bueno, alguien nos va a ayudar a nosotros. Les recomiendo que mencionen mi video también con el doctor, si lo están viendo, pues para que el doctor ahí les haga un descuentito, ¿no? Sí, ya habíamos dicho que los pacientes que tú nos recomiendes les vamos a hacer un descuento, claro. Muy bien. Bueno, pues mis amigos, un saludo. Nos vemos, su amigo Kiki y su amigo doctor Carvajal. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer otro video luego de alguna cosa. Sí, hablamos después de otra cosa. Ustedes pregunten alguna cosa más sobre la proctología y él nos puede ayudar un poco. Con gusto. Nos vemos, mis amigos. Hasta luego. Bye, bye.